Entonces, bueno, hoy que estamos celebrando Día Internacional de Cero Desechos, eh, vemos también, en el título de esta presentación, vemos dos conceptos que es lo más importante que se van a llevar hoy de esta charla. Que primero es el Día Internacional de Cero Desechos, y para poder entender cómo eliminar los desechos y tener zero waste, como le dicen los gringos, la siguiente frase es la importancia del aprovechamiento de los residuos. Si aprovechamos los residuos, los desechos cada vez son menores. Entonces vamos a entrar en materia, y antes de esto, el departamento de marketing de Scrapex me dijo, si no hago esta lámina, pues no, me castigan. Entonces les voy a presentar primero la compañía para la que trabajo. Eh, Nosotros somos Scrapex, una empresa de reciclaje especializada en metales, electrónicos y otros servicios más, que nacimos en el año 98. Ya tenemos 28, vamos a cumplir 28 años el 28 de julio de este año. Eh, y comenzamos también con una visión de reciclaje de metales, básicamente. Poco a poco nos dimos cuenta que habían otros servicios. En el 2008 fuimos los primeros en lanzar el servicio de reciclaje de RAE, que ya van a ver qué es, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. En 2011 comienza todo el proceso de profesionalización. 2018 fuimos los primeros en lanzar un software, un ERP, que es el CIR, para el manejo integral del reciclaje, donde nos permite garantizar la trazabilidad. Para los que son consultores ambientales que están acá, saben lo importante de garantizar la trazabilidad, no en un cuadernito ni en un Excel, sino en un software. Y por último, y por hoy, somos una empresa de 4.500 metros cuadrados, una planta de 4.500 metros cuadrados con 60 personas en promedio, y muchas ganas de transformar el reciclaje en Guatemala. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, o la pueden escribir en el chat o levantan la manito, y ahí no, vamos, vamos. Bueno, vamos a entrar en materia entonces. Y lo primero que debemos entender es la diferencia entre un desecho y un residuo, ¿sí? Cuando uno dice, "Oh, mire, esto es basura", ¿sí? Cuando es basura, sobre todo para las empresas, nosotros atendemos principalmente negocios, empresas industriales, etcétera. No atendemos hogares, es muy poquito los hogares que nos buscan a nosotros. Eh, pero la gente dice, mire, llévese la basura, y las empresas como tal no viven de la basura, ¿sí? Simplemente es un estorbo, es algo que les molesta, que les contamina, que huele mal, o inclusive les ocupa mucho espacio y tienen que deshacerse de eso. Entonces le dicen desecho. Mira, llévate esos desechos que ya no sirven para nada. Pero nosotros como recicladores vemos que esos desechos que le dice la empresa no son desechos, hay mucho que es residuo. ¿Sí? ¿Qué es un desecho? Como lo dice acá, ¿no? La imagen, esto me ayudó ChatGPT a encontrar una imagen. Cosas que ya no pueden aprovecharse, ya no tienen valor, ¿sí? Ya no se puede recuperar el valor de estos. Por ejemplo, papel higiénico usado, un pañal usado, eso ya no tiene valor. Por ahí algún genio, algún loco que esté investigando y que quiere encontrar valor a eso, es posible, me cuentan, a ver, y ya lo sacamos de la categoría de desecho y lo ponemos en la categoría de residuo. ¿Sí? El residuo es algo que sí puede tener valor, que se puede reutilizar para crear algo más, por ejemplo, algún otro producto, material, ¿no? Lo que sea. Entonces, dentro de los residuos, ¿no? Que ya vimos la diferencia entre desecho y residuo, dentro de los residuos tenemos los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que esa es una de las especialidades de Scrapex. Como ven acá, esta imagen a mí me encanta porque demuestra cómo ha ido evolucionando, ¿no? Los que tienen mi edad más o menos han podido ver este primer teléfono, han usado ese primer teléfono. Por lo menos en los años 90, cuando yo tenía uno de estos, me cobraban por llamadas entrantes, y tenía uno que recargar, llevar el aparato hasta a la telefónica, digamos, y cargarle ahí los minutos, y le cobraban los saldos anteriores. Era una logística
tremenda. Ahora, ¿no? Y eso que acá no han puesto el celular más moderno, pero ahora todo se hace desde el teléfono. O sea, la probabilidad de que uno llegue a una tienda o un local físico cada vez es menor. Entonces, la tecnología ha solucionado un montón de cosas en la vida diaria, nos hace ser más rápidos, más eficientes. Eh, en este momento están viendo una presentación que está hecha en Canva, todo está por la web, ¿no? Estamos proyectando esto desde la web. Entonces, es como muy fácil ahora comunicarnos y nos soluciona la vida la tecnología. Sin embargo, existen algunas cosas, algunos retos que debemos enfrentar, porque todos los beneficios también tienen un costo que pagar. Entonces, para que ¿cómo se crean los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? Primero, antes de ser RAE, fueron AE, ¿no? ¿Qué es eso? Aparatos eléctricos y electrónicos. Cuando ya son obsoletos, se vuelven residuos, porque la gente ya no lo usa. Y hay obsolescencia, por ejemplo, cuando se me quebró el celular, ya no sirve, lo tengo que reciclar. Pero hay también una obsolescencia que es peligrosa, ¿no? Que es la obsolescencia programada. ¿Cuántos de ustedes, no me dejarán mentir, su celular lo ven nítido, pero el software ya no soporta el hardware? ¿No? Entonces te dicen, no, mire, usted ya tiene la versión del iOS o del software nueva y su celular, el hardware ya no soporta ese software que está entrando, entonces uno tiene que cambiar el celular. Así el celular esté bueno, entonces el celular que más o menos estaba funcionando se lo dan al hijo o se lo dan al primo, se lo regalan y va bajando para tratar, porque en Latinoamérica todavía usamos el segundo, tercer uso, cuarto uso, la vida infinita, ¿no? Pero llega un momento en que el software ya no le va a permitir hacer actualizaciones y el celular ya no va a funcionar, a pesar de que el equipo está bien. Entonces, eso lo crean las empresas, llamémosle iPhone, por ejemplo, o Mac, dice, bueno, yo quiero que el celular dure tanto, ¿no? Entonces, a pesar de que esté bueno, yo voy a hacer que dure un poco menos. No de conspiración y todo el rollo, pero básicamente es, yo quiero que dure menos porque comercialmente me conviene que en 10 años me compren 10 celulares en vez de que me compren dos, ¿no? Antes, los autos, todos los equipos, lavadoras, lo que ustedes imaginen, que le preguntan a sus abuelos, ¿cuánto duraba un auto? El auto era eterno, ¿sí? Una lavadora era eterna, nunca la cambiaba, o sea, duraba 30 años, 40 años. Ahora los equipos no están hechos de esa manera. Por lo tanto, y hay otras razones también, porque claro, sale nueva tecnología y para ponerle esa nueva tecnología, el modelo anterior ya no funciona tan bien, entonces sacan nuevas cosas. No todo es malo, ¿sí? Es básicamente quiero darles el panorama general. No estoy hablando mal de las empresas de tecnología, sino que es una realidad. Entonces, sea porque el equipo ya no es funcional o porque la compañía decidió que ya no era funcional, se genera un residuo. ¿Ya? El tema es que estos residuos son incrementales, ¿sí? Ahora vamos a ver unas gráficas donde vamos a explicar, pero cada vez hay más residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Por qué? Porque ahora hasta las refrigeradoras son inteligentes. Antes no, antes solo enfriaban, ¿sí? Ahora te dicen hasta la lista del súper, ¿no? Entonces, para que puedan hacer eso necesitan tecnología. Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, eh, vamos a ver la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos del 2010 al 2022. Esto está en millones de toneladas. ¿Sí? En el 2010 teníamos 33 millones de toneladas y 12 años después, o sea, no mucho tiempo atrás, ya estamos casi en el doble, ¿no? 62 millones de toneladas de residuos. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos residuos? Entonces vemos, si se han generado 62 millones de toneladas al año, ¿no? De residuos, vamos a ver qué pasa con los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? El marketplace, como dicen, ¿no? Acá tenemos 62 millones de AE, esto es en inglés,
¿no? Estos son los aparatos eléctricos y electrónicos en el 2010 y ahora estamos en 120 millones de toneladas 2030, ¿no? Proyectado. ¿No? Ahorita estamos 2026, estamos como por acá, como en 100, ¿qué serán? 105 millones más o menos. ¿Ya? Entonces, si ven las tendencias, lo preocupante aquí, bueno, lo lógico es que la línea de AE, la rosada, ¿sí? Es paralela a la línea del e-waste o el RAE, ¿no? Esto, perdón, esto quiere decir que conforme se venden más aparatos eléctricos y electrónicos, hay más residuos de los mismos. Van de la mano. Sin embargo, lo que preocupa aquí es la línea de el RAE reciclado formalmente. No sube. ¿Por qué? Porque no existe la conciencia y no existe la capacidad de reciclaje. Entonces, la suma de estas dos hacen que esto sea plano prácticamente y entonces si no se recicla, lo que pasa es que se acumula. Vamos a seguir viendo qué datos hay aquí en el... estos son datos de ONU, de Naciones Unidas, son datos validados, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué pasa, porque a veces uno dice, oye, ¿cómo está el reciclaje en el mundo? Pero ¿cómo está Guatemala? ¿Cómo está la región? Etcétera, ¿no? Entonces, vemos que los que tienen el mejor índice de reciclaje es Europa, ¿no? Y el norte de América. Estamos hablando arriba del 40%, ¿no? De cada, digamos, si yo les doy 10 toneladas, 4 toneladas en Europa y en el norte de América se reciclan, ¿no? ¿Dónde está Latinoamérica y el Caribe? Está más o menos entre el 10 y el 15%, ¿no? Según esta data. El centro y sur de Asia están cercanos al 0%, entre el 4 y 0%. Entonces, realmente nosotros estamos en el ranking de abajo, ¿sí? Estamos bastante por abajo. Perdón, yo estoy dándoles datos mal. El 10% es Europa del Este, ¿sí? Southeastern Asia también, ¿ya? Entonces, estamos nosotros eh, muy cercano al 0%, bastante malo el ratio comparado con el mundo. Y Europa es un referente. Ahora, el promedio, si agarramos y mezclamos todo el mundo y le sacamos un promedio, estamos más o menos en un 23%, ¿no? Acá ven la fila de arriba, la línea de arriba. Y Latinoamérica está como en un promedio, ¿no? En un 2,5%, 3%. ¿Ya? Eh, Preocupante, ¿no? Entonces, a ver, nosotros como Scrapex, eh, podemos decirles que la diferencia está en el manejo eficiente de la operación, ¿no? La basura, como dice acá el segundo bullet, no es crecimiento de basura, sino de materiales mal gestionados. ¿Ya? Ahí es donde nosotros decimos la capacidad instalada de Guatemala. Nosotros tenemos una capacidad instalada que ahorita está subaprovechada, estamos haciendo crecimientos en infraestructura muy grandes, pero tenemos la capacidad lista, pero no llega la cantidad de materiales que nosotros queremos porque no hay una conciencia, ¿no? de las empresas en general de reciclar las cosas bien, sino que todo va a la basura. Para que tengan una idea y cómo aterrizamos esto al día a día, es que cada persona genera en promedio 22 libras de RAE al año. ¿Sí? De eso va desde el reloj que ya no funciona, que es un reloj inteligente y lo desechamos, hasta el televisor que ya no sirve o se rompió, qué sé yo, y va a la basura, ¿no? El RAE crece en el mundo 2,6 millones de toneladas por año. Sí, esto es impresionante. Cuando dice millones de toneladas, los volúmenes que se pueden imaginar, ¿no? Una tonelada de RAE, por ejemplo, uno podría dimensionarlo como, dependiendo de qué tipo de RAE, pero podría ser, por ejemplo, unos 3 o 4 vehículos, ¿sí? De sedán, ¿no? Llenos de material electrónico. ¿Ya?
Entonces, imagínense, si eso es una tonelada, imagínense 2,6 millones de toneladas al año. Nosotros en Guatemala tenemos muy poca data, casi nada. La data que se genera es data propia de la empresa que nosotros la analizamos. México tiene mejor información y me atreví a poner aquí estos datos de México. Dice, recicla solo el 3% de su RAE, más o menos promedio, el promedio de Latinoamérica que vimos en la lámina pasada. 47% de ese 3%, perdón, del 97% está guardado en casas, ¿sí? Y el otro 50% está en rellenos y vertederos. Imagínense, ¿no? O sea, realmente acá es donde se ve que, que cuando uno abre el cajón de la mesa de noche y dice, ah, no, ahí encuentro, ¿qué encuentro? Encuentro el celular. Tengo tres celulares que ya no uso, pero ahí los guardo por si acaso mi hijo lo va a usar más adelante, qué sé yo, ¿no? Entonces, tenemos basura electrónica guardada en hogares y también hay basura electrónica que cuando una casa, por ejemplo, alguien dice, bueno, eso saca esos tres celulares de la mesa de noche y los tira a la basura, ¿sí? Eso llega al vertedero, ¿no? A los basureros, llamémoslo así. ¿Y qué pasa con eso? Ahora lo vamos a ver más adelante. Mm, Aquí tenemos una gráfica que para mí es muy importante que todos sepan qué pasa en la vida real, ¿ya? Acá hay algunas palabras nuevas de repente para algunos que voy a ir explicando en la gráfica. Primero, el flujo del RAE comienza con las marcas fabricantes, ¿no? Estoy poniendo acá, por dar ejemplos, Mave, Cisco, HP, Huawei, Apple, General Electric. Ellos generan AES, estos AES, a quien las marcas las venden a quienes, a fabricantes y distribuidores, ¿no? ¿No? Puede ser que haya un fabricante de lavadoras en México, por ejemplo, que es Mave, ¿no? Ellos son dueños de la marca y además ellos mismos fabrican su marca y la venden. ¿A quién se la venden? A los hogares. Hay otros que no tienen fábrica local, por ejemplo, Apple se lo vende a distribuidores, a iShop, por ejemplo, y los distribuidores se lo venden a los hogares. Estos fabricantes y distribuidores se llaman generadores. Ellos son los responsables de generar la venta de aparatos eléctricos y electrónicos en Guatemala y en cualquier país. Ahora, los generadores, ¿qué hacen normalmente? Ellos agarran y dicen, bueno, yo vendo esto a los hogares, ¿ya? Y lo que yo pueda desechar de mi propia gestión, no de los hogares, van a ir como prioridad a un reciclador, porque son empresas que contratan empresas para reciclar. Como segunda prioridad, este es un reciclador formal, ¿no? Un gestor. Segunda prioridad sería un recolector informal o un gestor informal. ¿Ya? Existen un montón. El picopero, ¿no? Que llega y le dice, mire, yo me llevo su chatarra, no sé qué, y se lo dan a ellos. Y por último, el camión de la basura, porque es una empresa que sus aparatos eléctricos electrónicos, su RAE, perdón, no lo pueden tirar a la basura porque hay ciertos controles, cuidado del medio ambiente, normas, etcétera, y por eso no lo hace. Sin embargo, hay algunas empresas que sí lo hacen. En la siguiente lámina, perdón, les voy a mencionar los hogares. ¿Sí? ¿Qué pasa con los hogares? El mismo ciclo, pero ellos, ¿a quién le entregan primero sus residuos? Al basurero, al camión de la basura. ¿Sí? Como prioridad uno es el camión de la basura, después viene un recolector informal y por último un reciclador. Es rara la casa que diga yo voy a trabajar con Scrapex y les voy a pagar porque se lleven mis residuos. Eso es muy raro. Esta imagen que ven acá es de África, ¿no? Pero podría ser cualquier país de Latinoamérica. Pueden encontrar este tipo de residuos. ¿Ya? Esto es igual, ¿no? Son basureros, ¿no? Donde está mezclado todo, lo orgánico, inorgánico, etcétera. No hay separación de materiales, todo llega en un solo bolsón y la tierra es la que sufre. Esto de la misma manera, miren la cantidad de gente que trabaja en un basurero y ahora vamos a poner algunos datos importantes aquí. Entonces, a mí me gusta mostrar siempre esta foto porque esto es lo que pasa en muchos países de Latinoamérica, que hay mucha informalidad para la recuperación
de basura, ¿sí? Todo lo que tienen acá, este pick-up que está lleno de, o camioncito, es un camioncito como de 3 toneladas, ¿sí? Acá hay un montón de materiales y les puedo garantizar que por el tipo de camión y por la forma como está apilando él los materiales, les puedo garantizar que hay malos manejos ambientales aquí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí van a ver, hay artículos, aparatos eléctricos y electrónicos que tienen tarjetas electrónicas, hay fibra, hay una terma o un calentador de agua que tiene fibra de vidrio, por ejemplo, eh, y así, ¿no? Hay un equipo de frío, una refrigeradora, hay gases refrigerantes aquí adentro que no saben cómo manejarlos, que los liberan al ambiente sin ningún control. Y así. Esto por eso es formal o informal. Claro, es formal que llegue el señor y se lleve la basura. Gracias, uno le agradece que se lleve la basura, pero lo informal es el manejo. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué hay que tener cuidado? ¿Cómo es el impacto? Este dibujo a mí me encanta, es muy sencillo y explica perfectamente por qué no debemos tirar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a la basura. Esto es lo que pasa. Llega el camión de basura, ¿no? Todos tiramos en la bolsa de basura al camión de la basura, se lo llevó y dijimos, ah, gracias a Dios ya se lo llevó, mi casa ya no tiene problemas. Sin embargo, esa basura no desaparece, simplemente llega a un vertedero, el camión de la basura lo tira, ¿sí? Llegan las lluvias van a lavar todos los equipos. Dentro de los equipos hay tarjetas electrónicas que para su funcionamiento y su fabricación usaron metales pesados, ¿sí? Como el plomo, cadmio, el cromo, ¿sí? Y las lluvias lavan estos metales y se meten al nivel freático y esto llega a contaminar lagos, ríos, océanos, etcétera. Entonces, en una imagen muy sencilla, uno puede entender por qué no es bueno tirar cualquier cosa que tenga una tarjeta electrónica a la basura, que se lo lleve el camión de la basura. Si hay preguntas, Alison, tú me avisas, por favor, para irlas respondiendo en el camino o al final. Em, bueno, entonces, para tener números, ¿no? ¿Cómo impacta el RAE en la vida diaria? Una batería de celular contamina, si se cae, digamos, un celular a un cuerpo de agua, va a contaminar 50.000 litros de agua, ¿sí? Y no digamos si cae un CRT o esos televisores antiguos que tienen plomo y polvo fosfórico en su interior, son 80.000 litros de agua, ¿ok? Tienen mercurio, por ejemplo, este tipo de equipos. Bueno, entonces, ¿cómo evitamos eh, que sucedan estos daños en el país, en el mundo? Tenemos que ver cómo hacemos responsables a las personas o a las entidades que generan estos residuos, ¿sí? Porque hay mucha gente en los hogares, sobre todo ahora los niños, es impresionante, pero los niños ya nacieron con el chip ambiental. Sí, los niños dicen, no, eso es malo, mira, cierra la llave del agua, que estás tirando agua inútil y no hay agua en el mundo. Y ahora los niños le enseñan a los padres acerca de cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que las generaciones futuras van a tener mucho más conciencia y esto va a ser manejado de una manera mucho más amigable. Hoy por hoy tienen que haber leyes que exijan el cumplimiento de las normas, ¿no? El buen cumplimiento ambiental. Y entonces aparece una palabra clave que no existe actualmente en la ley guatemalteca, ¿sí? Que es la REP, ¿no? La responsabilidad extendida del productor. Aquí es donde en la gráfica, una de las gráficas anteriores, donde les hablaba de los generadores, que son las marcas básicamente, las marcas tienen que crear el circuito para que sus propios equipos, con los cuales que ellos rentabilizaron, es decir, los fabricaron, los produjeron, los vendieron y tuvieron una utilidad, pero a la hora de vender ese equipo, eso genera un, eh, un potencial daño al medio ambiente si no se maneja correctamente. Entonces, deben hacerse responsables
de esa parte, con ayuda del usuario final, por supuesto. Entonces hay que crear todo un circuito para que exista esto. Pero ese circuito funciona siempre y cuando hay una ley, ¿no? Porque si no, es solo la buena voluntad y la buena voluntad a veces se relaja, ¿no? Y dice, no, ya lo voy a hacer el otro año. No, mira, por ahora tíralo, después lo hacemos bien. Y eso es lo que pasa. Pero cuando te cae una multa o cuando te cierran la empresa porque pues, no hiciste lo que tenías que hacer, pues ahí ya es diferente, ¿no? Eh, bueno, ahora, en el circuito, en este ecosistema de reciclaje, existen recicladores informales y existen recicladores formales. Les voy a contar aquí qué pasa con un reciclador informal, qué motivadores tiene, qué pros y qué contras, ¿no? Entonces, en el lado izquierdo vemos los pros de ser reciclador informal. ¿En qué te conviene? Ah, es que no pago impuestos o pago muy poco impuesto de repente. ¿Sí? Ah, es que mis costos operativos, me conviene ser informal porque mis costos operativos son más bajos. Contrato a mi sobrino de 15 años, que es menor de edad, y lo pongo a limpiar ahí cables y tarjetas y no sé qué. Y entonces, pues genero una utilidad mayor, ¿no es cierto? Eh, pero también tienen algo muy bueno, es que pueden pagar más por los materiales que compran, ¿no? Porque como operativo es muy bajito, tienen márgenes más altos, a veces ni los miden ni siquiera, pero digamos que su margen por naturaleza es más alto, entonces pueden llegar a una empresa o a una casa y le dicen, mira, yo le compro su plancha y le compran la plancha, ¿no? Pero claro, ¿qué va a pasar con esa plancha? El cable lo van a quemar, ¿no? El cable tiene PVC, son hechos de PVC el revestimiento, por ejemplo, y ese PVC, la C es cloro, y a la hora que quemen, el cloro se va a la atmósfera y se convierte en un COP o contaminante orgánico persistente que nunca más se va a ir de la atmósfera y eso es cancerígeno. Pero no lo saben, ¿no? Ellos queman. ¿Qué contras tiene? También ser reciclador informal también tiene contras que las cuentas grandes o cuentas corporativas es difícil que contraten un reciclador informal. Sí lo hacen, pero es difícil. Y lo hacen por ciertas cosas que ahí van más adelante. Atracción de talento, por ejemplo, un reciclador informal dice, mira, es que yo tengo una recicladora y quieres traerte el mejor talento de Guatemala, no lo vas a conseguir porque el mejor talento no quiere trabajar en una empresa informal. Para crear un reglamento para el país, por ejemplo, un reciclador informal no es invitado a la mesa. Y acá el cuarto bullet, que son las mordidas, claro, hay empresas formales que pagan mordidas a recicladores informales, ¿no? O viceversa, perdón. El reciclador informal paga mordida a la empresa para que le dé el material, ¿no? Entonces se quedan, ahí ese es un círculo vicioso terrible. Y si quieren crecer, quieren financiarse un pick-up más grande, etcétera, es difícil cuando uno no tiene las cuentas en regla cuando es informal. Ahora, ¿cómo afecta la informalidad a las empresas generadoras de RAE? ¿Sí? ¿Qué pros, ¿no? Las recolectores o recicladores pueden pagar por este RAE, como les contaba? Pues la empresa generadora dice, ah, no, pues que a mí el picopero me pagó. ¿Por qué Scrapex me quiere cobrar? ¿No? Ah, bueno, esa es una de las razones, ¿no? ¿Y qué contras tenemos? Por ejemplo, como el reciclador informal no tiene una estructura formal operativa, siempre incumplen en fechas, les llegó el miércoles, llegan el viernes, eh, lo que siempre decimos en el ambiente del reciclaje, que se llevan la carne y dejan el hueso, ¿no? Todo lo que sea muy complicado de reciclar, mire, llego mañana por el resto y no sé qué, pero no, y no se lo llevan. Entonces le dejan un problema a las empresas. No cumplen los estándares ambientales, nadie sabe, es algo que yo siempre le digo a las empresas, tienen que ir a visitar a sus recicladores al punto de reciclaje, donde realizan la destrucción, la inhabilitación, la separación, tienen que ir a ver, porque si no, nadie sabe cómo lo está manejando. ¿Sí? Y siempre pues son propensos a ganar licitaciones con mordidas, básicamente, ¿no? Entonces eso le afecta a las empresas generadoras, que ya vimos, ¿no? Las marcas, los distribuidores, les afecta porque pues obviamente no quieren
que esté corrupta su gente adentro y esto, cuando uno está con informales, tiene esa tendencia, ¿no? Bueno, ahora datos de Guate. Este es el basurero de zona 3. No sé cuántos de ustedes han ido a visitar este basurero. Yo he estado 2 veces ahí y la verdad que es bien triste porque los manejos son bastante precarios. Eh, y bueno, ¿por qué? Porque otra vez un ecosistema ahí que no es de nuestro agrado y queremos tratar de ayudar. Ahora les contamos cómo. Nosotros en Guatemala, en el basurero Zona 3, generamos 3.000 toneladas de basura al día. Esto significa que cada día entran 550 camiones al basurero. ¿Sí? ¿Por qué entran tantos camiones? Por la basura que recogen de todo el país, de toda la ciudad, perdón. Y dentro de acá donde ven todas estas personas, hay 3.000 guajeros, pepenadores le dicen en México. Ahora están acuñando un término de seleccionadores o separadores, que también es correcto, eh, y hacen un trabajo súper difícil. Cero condiciones de protección personal, eh, mascarillas, no trabajan con guantes, están expuestos a un montón de peligros ahí. E inclusive, no sé, los que han ido al basurero ven que pasa el río Las Vacas ahí por el basurero y uno en el río Las Vacas encuentra cuerpos, ¿no? Que tiran del cementerio hacia el basurero y mandan a los niños, ¿no? Que le llaman los buzos. Esas son aguas negras, literalmente, porque viene de todos lados eso. Mandan a los niños a buscar en el fondo del río los materiales pesados, que normalmente son metales, que son los que tienen más valor. Entonces, imagínense meterse en esas aguas de desagüe, básicamente, para buscar 3 tornillos y así. Son condiciones bien complejas que si uno no las vive y no las ve, no las cree. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudar a esta gente? Existe una organización, una ONG que se llama Creamos, que funciona a la par del basurero de la zona 3, que lo que busca es dignificar a las personas que trabajan en el basurero y sus familias con trabajos formales. ¿Sí? Scrapex tiene una alianza con Creamos desde hace ya 4 años más o menos y buscamos justamente insertar al trabajo formal a estos trabajadores informales, ¿no? No solo Scrapex, sino muchas otras organizaciones están en este proyecto, que es un proyecto para mí, me encanta. No es fácil porque son chicos, son personas que han estado acostumbradas a la informalidad, a que cada día reciben un poquito, ¿no? Y que no tienen jefe, ¿no? Entonces entrar a una empresa donde hay un horario, donde hay unas normas que cumplir, donde tienes un jefe, es como a veces es incómodo para ellos. Una vez que entienden y ven los beneficios de tener un seguro social, de que le paguen su aguinaldo y su bono 14 y ese tipo de cosas, ya ellos se sienten mucho más eh, cómodos con esto. No todos, no todos. Hay algunos que entraron con nosotros y volvieron a la informalidad también. Bueno, entonces, RAE y reciclar RAE, esto tiene, también le acuñaron un término que es la minería urbana. En vez de ir a la mina a sacar el oro, la plata, el cobre, ahora vas a Scrapex y le compras las tarjetas electrónicas a Scrapex para de ahí obtener oro, plata, cobre, ¿no? Eh, Aquí algo que está pasando bien interesante, yo tengo 10 años en la organización y digamos, del 2016 yo veía que los celulares, por ejemplo, tenían un rendimiento en oro, digamos, de 10, para hacer los números sencillos. Hoy por hoy, ese mismo celular tiene un rendimiento de 4. ¿Por qué? Porque las empresas fabricantes lo que quieren es disminuir sus costos, como todos, ¿no? Entonces, lo que hago es, y esto viene atado a la obsolescencia programada,
lo que hago es fabrico un celular de menor costo que dure menos tiempo. ¿Sí? Entonces le meto menos oro a los circuitos, menos plata a los circuitos, pero como yo sé que ya no tienen que durar 5 años, sino 2, entonces ahí me ahorro, pero los vendo igual o más caro, ¿no? Entonces ahí está ¿cómo se llama? El negocio, ¿no? El modelo de negocio que tienen los fabricantes. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora, para que una recicladora obtenga los mismos 10, ¿sí? Tiene que reciclar 2,5 celulares, cuando antes solo teníamos que reciclar uno. Entonces, para reciclar 2,5 celulares más, entonces yo tengo que invertir en un gasto operativo, costo operativo mucho más alto, infraestructura, tengo que bodegas más grandes para obtener la misma ganancia. ¿No? Ahora hay algo que está ayudando, que es el precio del oro está muy alto. Entonces, eso compensa en parte el gasto operativo. ¿Qué beneficios tiene la minería urbana? Pues economía circular, ¿no? Tiras un televisor, sacas la tarjeta, esa tarjeta se lleva a un proceso de industrialización fuera de Guatemala. Ahí lo que hacen es recuperar los metales preciosos, se vuelven lingotes que en algún momento serán utilizados para la fabricación de tarjetas electrónicas nuevamente, posiblemente. Entonces es 100% circular. Reduce el impacto ambiental negativo, por supuesto, ¿no? Ya esos metales pesados no están en los ríos, sino que están en la industria, donde sí lo saben manejar. Un dato que me llamó, que me voló la cabeza es que hay 100 veces más oro en una tonelada de residuo electrónico que en una tonelada de mineral, ¿no? De la mina, ¿no? Es impresionante eso. Y por último, y no menos importante, la generación de empleo, ¿no? De tener un reciclador con un equipo de, de de técnicos operarios que estén procesando el material, da trabajo. Ahora, pues, ¿qué podemos hacer? Que es algo, a mí me gusta siempre terminar las presentaciones con acción y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto cambie? Para que suceda el mejor manejo y como comenzamos en la primera lámina, el cero desechos, ¿sí? Y el aprovechamiento de residuos, que yo creo que después de estos 45 o 40 minutos que hemos estado de charla, podemos entender que si nosotros aprovechamos los residuos hay menos desechos, ¿no? Entonces, leyes, por ejemplo. En el año 2023, en diciembre, presentamos un proyecto de reglamento, ¿ya? Que fue aprobado por el gobierno anterior, justo antes de que salgan, y estaba todo listo, tenemos todo presentado, digamos, acá trabajamos varios recicladores, el Ministerio de Ambiente, abogados, etcétera, y se presentó un modelo para el buen manejo de RAE, ¿sí? Aún 3 años después, sigue en espera. El nuevo gobierno le ha encontrado peros a ciertas cosas y todavía no sale. Eh, el vicepresidente actual de Medio Ambiente, viceministro, perdón, de Medio Ambiente me comentó que ya estaba el año pasado, pero no, yo no veo nada y eso es, pues la ley. Mientras no haya ley, esto no avanza. Necesitamos esta ley. Fondos, porque muchas veces la gente dice, oye, pero no hay dinero. No, dinero hay un montón en el mundo. De hecho, hay muchísimas empresas. Muchos de ustedes han hablado, han escuchado bonos de carbono. Muchas empresas en Europa, por ejemplo, están buscando, como ya no pueden hacer más ellos por sus propios medios, buscan empresas en Latinoamérica que estén disminuyendo la huella de carbono y compran esos bonos, ¿no? Verde hay un montón, ¿no? Hay financiamiento, ya Guatemala tiene su taxonomía verde, es decir, los bancos tienen un catálogo verde para saber qué proyectos pueden financiar y que ayuden al medio ambiente y por eso tienen tasas de interés más bajas. Y bueno, y soltar esto a qué ideas podemos tener, ¿no? Del público, de la gente que está participando ahorita en el seminario, qué ideas podemos tener para poder cambiar esto y mejorar el reciclaje en Guatemala y, ¿por qué no, volverlo un caso de éxito como país? Yo hasta ahí llego, dispuesto a contestar cualquier pregunta que tengan y hacerlo un poquito más interactivo.
Gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Tenemos varias preguntas de nuestros participantes. Si quieres, se Eh, las voy leyendo. voy a salir de la presentación para poder contestarlas. Perfecto. Bueno, empezamos con la primera. ¿Qué recomendaciones puntuales nos puede dar a personas individuales para comenzar a reciclar de manera correcta nuestros aparatos? Recomendaciones para reciclar aparatos. Ok. ¿Es una empresa, perdón, o es una persona natural? Es una persona natural. Ok. Bueno, a nosotros, los hogares, digamos, no es nuestra especialidad, pero, por ejemplo, existen puntos de recolección. Por ejemplo, en Semaco tienen puntos de recolección. No, ese material no lo trabajamos nosotros, lo trabaja otra empresa. Pero creo que eso es una mejor práctica que tirarlo al basurero, ¿sí? Otra cosa, por ejemplo, que no la tengo en mi presentación, pero sí es importante decirlo, aún no existe el tratamiento correcto de baterías alcalinas, que son las AA, AAA, C, D y estas. Yo no recomiendo tirarlas a la basura. Yo lo que recomiendo es meterlas en una botellita plástica o un tambo, ya se usa muchas, un tambo de agua salvavidas y guardarlas hasta que exista la tecnología en Guatemala para el tratamiento. Siempre en casas normalmente lo tienen bajo techo o guardados en una mesa de noche, ¿no? Eso es mucho mejor que tirarlos a la tierra, ¿no? Si tienen un patio de tierra y están tirando la impresora vieja que ya no funciona, eso sí es peligroso porque ahí sucede lo del lavado de metales, ¿no? Súper, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué recomendaciones le darían a una empresa que quiere iniciar por primera vez un programa interno de gestión de residuos electrónicos? Ok, creo que lo primero que hay que hacer es que la gente entienda por qué. Sí, si la gente no entiende por qué está teniendo que llevar su residuo a la empresa mire, esto ya no lo debo botar a la basura, no, eso es como que a uno le digan, mire, no comas azúcar y no sé por qué, porque me encanta el azúcar, ¿no? Entonces, si no explicamos, si no capacitamos a la gente y vendemos el programa de una manera inteligente, después se vuelve forzado. Mira, no trajiste, y tienes a la gerente de recursos humanos a veces diciendo, mira, ¿y por qué no trajiste el celular que dijiste? Y esa no es la función. La función es que estén tan convencidos de que esto es bueno para ellos, para su ciudad, para su comunidad, que ellos solitos lleguen a la empresa o digan, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Y sugieran de una manera más proactiva. Eh, hay mucho conocimiento ahorita del manejo de residuos. De hecho, acá no lo puse porque íbamos a hacer la presentación muy larga, pero ya hay evidencia de cuerpos acuíferos o cuerpos de agua con contaminación de metales pesados porque tienen un basurero al lado. Y en ese basurero hay tarjetas electrónicas, equipo electrónico. Nosotros podemos llegar a hacer charlas a las entidades, a las empresas también, ¿no? No se preocupen por eso. Súper, nosotros igualmente estaremos pasando su contacto para que, para que los participantes, pues en dado caso estén interesados, puedan comunicarse directamente con ustedes. Gracias. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los mayores retos que tenemos como país, autoridades y población para mejorar el reciclaje RAE? Perdón, se cortó un poquito. ¿Cuáles son? Claro, se la repito. Gracias. ¿Cuáles son los mayores retos que tenemos como país, autoridades y población para mejorar el reciclaje RAE? Gracias. Buena pregunta. Primero hay un tema de estructura, que es el tema de leyes, ¿sí? Grande, yo diría que es crear la ley, ¿sí? En todos los países que yo he visitado, donde existe una ley de manejo de RAE, el RAE funciona, o sea, el RAE comienza a reciclarse de manera exponencial. En otros países donde la ley no existe, simplemente es como la basura normal. Se trata como basura normal y no hay ninguna penalidad, no hay ninguna conciencia al respecto.
Ahorita Scrapex existe porque nuestros clientes, nuestras empresas, clientes nuestras, eh, sí tienen la responsabilidad de hacer las cosas bien, tienen ya sea por una orden corporativa o porque los mismos ejecutivos locales saben que quieren hacer las cosas bien, ¿no? Entonces yo creo que la ley sería lo primero y segundo, educación. Perdón, puedo interrumpir porque tengo un comentario con respecto a esto que están hablando. Sí, Vivian, Mucho te gusto. escuchamos. Mi nombre es Vivian. Hola a todas, todos. Yo puse un comentario ahí que sí, la ley sería el primer condicionante para que haya cambios de hábitos, tanto en hogares como en empresas, para entregar los rayos al lugar correcto. Pero el Sí, problema a resolver es probablemente mucho tener que alguien tenga la conciencia de hacer el acopio, de tener la paciencia para estar juntando todos esos eh, desechos electrónicos y sí, también la logística de cómo llega a lugares como ustedes, ¿verdad? sí, Y antes de la ley, tiene que haber un periodo de educación, porque antes de entrar de vigencia, como tú lo acabas de decir, porque yo estoy más familiarizada con los desechos no electrónicos, pues eh, los vegetales, los que se compostan, el plástico y todo esto. Pero cuando entró la ley, que fue creo que, no sé si fue hace 2 años, en agosto, que dijeron, ahora todos los recolectores de basura van a tener que separar los desechos. Pegaron el grito, no sabían, no estaban listos, comenzaron a hacer manifestaciones que se oponían a hacer esto. Y las empresas también al mismo tiempo dijeron, bueno, como ya no está, bueno, dijeron, bueno, ya no hay ley. Cuando dijeron ya no hay ley, la gente no lo quiso hacer. Entonces no lo quiso sí. hacer por voluntad propia. Pero no hubo esa educación antes de la ley. Entonces yo siento que hay que hacer o sea, toda la gente se tiene que acostumbrar mentalmente que cómo lo puede hacer, cómo facilitarles el camino para que lo hagan, para que después cuando entre la ley ya están educados con esto, para que no haya esta resistencia de parte de la gente, de los civiles normales, no sé, pero eso es una parte del camino difícil de recorrer. Correcto. Vivian, gracias por la pregunta y comentario al mismo tiempo, porque ayuda muchísimo. Y tienes toda la razón. Educación, si me preguntas cuál sería mi mundo ideal, yo pondría educación de primero, ¿sí? El problema es que la educación es lenta. El proceso es mucho más lineal, más sólido, pero más largo. ¿Sí? Entonces, a veces, como dicen en mi tierra, hay que entrar al caballazo, hacer que se cumpla y paralelo vas educando, ¿sí? O sea, hay decisiones que a veces se tienen que tomar drásticas para que las cosas comiencen a funcionar, si no, nunca se implementan. Lo que tú hablas es el Acuerdo Gubernativo 164, que sí, ahí no es solo un tema técnico, es un tema político, tiene muchas aristas, porque el manejo de la basura en general en Guatemala es bien complejo. Sí, y sé, el desecho municipal es otra cosa, es otro animal diferente que se tiene que tratar de una manera muy específica. Y ahí podríamos dictar otra charla y quedarnos un par de horas conversando de eso. Pero para lo que es RAE específicamente, no hay ley. Para el manejo municipal sí hay ley. ¿Sí? El tema ambiental está en la Constitución, inclusive. ¿Ya? Pero para el manejo específico de los RAEs, no. Y esto es algo que, como han visto en las gráficas, va subiendo de manera exponencial. No solamente porque la población va creciendo, sino que antes uno tenía un equipo electrónico en su casa. Ahora tienes 20 equipos electrónicos. Entonces cada vez tienes más. Correcto. No sé si logré contestar la pregunta, Vivian. Sí, muchísimas gracias. A mí me encanta hablar de este tema y darle vueltas al asunto, porque para mí, en mi cabeza, los desechos, bueno, los reciclables pueden ser de la otra, o sea, unos son electrónicos y eléctricos y los otros también tienen su lugar y paralelamente todos tienen que encontrar su camino.
Total. para que no Existe, para el existe algo, ambiente. de repente, ahora que viven, que me haces recordar, existen en otros países que ya existe la ley, realizaron como clústeres de reciclaje. ¿Qué es esto? Básicamente que se ponen de acuerdo, por ejemplo, entra Scrapex con el manejo de RAE, entra Reciclemos GT con el manejo de residuos orgánicos. Y así Sí, comienzan a armar diferentes sí, recicladoras y eso genera se me fue la palabra ahorita, no sé si alguien me ayuda con esto, pero es un clúster de sí, reciclaje básicamente que le da servicio a empresas de la zona o municipalidades, pero ya existe eso. Para que esto funcione, existe el pago del impuesto, llamémoslo así, del generador. Es decir, por ejemplo, viene Apple y dice, bueno, si yo genero tantas toneladas al mes de RAE, ¿no? Entonces aquí, por cada tonelada de RAE que yo genero, acá hay, no sé, 1.000 quetzales, por decir algún número, ¿no? Entonces, esos 1.000 quetzales que tiene que pagar Apple al gobierno, ¿ya? Lo que hace es se lo descuenta, perdón, se lo suma al precio del celular, del iPhone que vendió. De los 1.000 iPhones o 2.000 iPhones le sube un quetzal. así va a suceder. Sí, o sea, al final lo vamos a pagar nosotros, el público, que está bien porque nosotros estamos utilizando esto, ¿ya? Pero quien es responsable final es el generador, no es el usuario. El responsable final es el que creó ese modelo, porque tú también puedes hacer, como productor, yo puedo hacer un celular orgánico, por ejemplo, ¿no? Que no afecte, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces ahí yo no tendría por qué pagar porque todo es orgánico y se lo va a aprovechar la tierra y qué sé yo. Y hay un montón de iniciativas de ese tipo. Pero bueno, si nos unimos como equipos, ¿sí? Las empresas, los recicladores, esto sí funciona. Yo lo he visto funcionar. Ok, gracias. Bueno, tengo otras notas que de todas maneras me gustaría conversar al final, pero si quieren continúen. Se llaman colectivos, perdón, los colectivos, el clúster de empresas. Mil gracias, Bruno. También gracias, Viven, ahí por tus comentarios y tus aportes, ¿verdad? Es muy importante para nosotros también saber que hay conocimiento de este tema. Pasamos a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son perdón, escuchando la explicación sobre la informalidad en el reciclaje que existe actualmente, ¿cuáles son las consecuencias de que los recicladores informales manejen los redes sin procesos adecuados? Ah, los recicladores informales habla, ¿no? Es correcto. La probabilidad es altísima. O sea, yo les pongo un caso, a ver. Casi todos los RAEs vienen con un cable eléctrico. Tienen que conectar un cable eléctrico de alguna forma. Sí, si se enchufa, es un AE, ¿no? Y ya cuando ya terminó su vida útil, ese es un RAE y ese enchufe y cable, como les explicaba, trae cobre adentro, ¿sí? Un reciclador informal les puedo garantizar que no va a pelar el cable, no lo va a meter a una máquina donde separe el plástico PVC del cobre, no lo va a hacer, no tiene el presupuesto para hacerlo, ¿sí? Y tampoco exporta, como lo hace Scrapex, que Scrapex no limpia ningún cable, lo exporta tal como está, ¿sí? Y cuando nosotros exportamos eso lo recicla un segundo reciclador, llamémoslo así, que tiene equipos y altos hornos con filtros para capturar el cloro del PVC. Entonces, eso no lo va a hacer un reciclador. Lo que va a hacer el reciclador informal es tirarlos en un tonel, todos los cables que está recuperando de las casas, así. Le va a meter un poquito de gasolina, va a prenderle fuego y en 2 horas ese cobre está limpio, ¿sí? Para que tengan una idea, ¿sí? La libra de cobre, por ejemplo, puede estar actualmente en unos $6 en el spot, precio internacional. ¿Sí? Si, si nosotros vendemos el peso del cable, nosotros lo vendemos con forro para justamente no quemar.
Entonces, nuestro valor más o menos va a estar, nos van a pagar por ese cable $1.50. ¿Sí? Entonces, imagínense, de $6 a $1.50. O sea, si yo quemo, me pueden pagar de repente $5. Pero nunca te pagan el precio spot, aparte que hay que exportar, los gastos de exportación, etcétera. Pero digamos que son $5, ¿no? Versus $1.50. Entonces, ¿qué es más rentable? Quemar, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tiene el informal? Quémalo porque vas a ganar $4 más por, por libra, ¿no? Ese es el incentivo pernicioso, pero eso es lo que pasa. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Esta es un poco más larga. Sí. ¿Hay aparatos que representan mayor trabajo o reto técnico que en otros para su reciclaje? ¿Componentes con los que deban tener especial cuidado? Esto es interesante tanto por el hecho de que generamos 22 libras de residuos al año, como la existencia de recicladores informales, que seguramente no tendrán el mismo cuidado o capacidad técnica frente a los aparatos que puedan ser más complicados. Sí, qué buena pregunta, me encanta. Nosotros trabajamos con empresas de telecomunicaciones y siempre llegan unos aparatos que le llamamos radios, ¿sí? Ese aparato es más o menos del tamaño de una impresora pequeña, ¿ya? Para que sea fácil de entender, y traen alrededor de 120 tornillos. Sí, nosotros tenemos una línea de desensamblaje en Scrapex que bienvenidos cuando quieran visitar. Nos encanta que nos vean. Donde imagínense una señora sacando 120 tornillos. Nuestro equipo de desarme solo son mujeres. 40% de nuestro personal es femenino. Entonces comienzan a desarmar 120 tornillos para desarmar un equipo. ¿Sí? Entonces sí, existen equipos del mismo tamaño, unos son muchísimo más complejos que otros para desarmar. Si quieres hacerlo bien, por supuesto, ¿no? Nosotros separamos absolutamente todos los materiales en cada equipo. Entonces, claro, hay el incentivo, por ejemplo, de ese equipo es que, a diferencia de una impresora que es puro plástico, este equipo es de aluminio y el aluminio tiene un mayor precio. Entonces, en el caso que se lo dan a Scrapex, por supuesto, vamos a separar todo. Y un informal igual lo va a separar porque quiere el aluminio, ¿no? Entonces va a tener que echar punta. La diferencia es que él va a contratar al sobrinito de 12 años que saque los 120 tornillos, saber cómo. Y nosotros sí tenemos una línea de producción para eso. Pues muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Más allá de reciclar cartón, plástico, eléctricos, ¿cómo concientizar a la población la importancia de reciclar? En Guatemala se aprobó una ley de reciclaje, la cual fue objeto de impugnaciones. En sí, la población no está preparada para esto, ya que la mayoría no pone en práctica reciclaje desde los hogares. Sí, hablamos un poquito de esto en la pregunta de Vivian, que sí, digamos que la ley como tal de separación de materiales de orgánico e inorgánico, eso no está mal, es una buena ley que en cualquier país del mundo desarrollado existe, ¿sí? Eh, hay cosas que yo, por ejemplo, yo soy peruano, pero tengo una hija guatemalteca, o sea, Guatemala para mí representa muchísimo, le tengo mucho cariño y a veces escucho frases que me duelen a mí, ¿sí? Y creo que me duelen más que a algunos guatemaltecos. Y dicen, por ejemplo, no, es que en Guatemala no se puede, con la gente de Guate no se puede, ellos no van a cambiar nunca, ¿no? Y ya desde que enuncias esa frase, ya estamos dando la batalla por perdida, ¿no? Entonces, a mí sí o sea, yo sí creo, y toda la gente que trabaja con nosotros, y proveedores, clientes, son guatemaltecos igual, y hacen las cosas bien, y quieren, y tienen conciencia, ¿no? Entonces, si la ley no existe ahorita, y no podemos obligar al país a que haga algo, nosotros hemos, desde nuestro centro, desde nuestro, ¿cómo se llama?, área de influencia, nosotros hicimos técnicamente nuestros aportes,
dijimos esto se debe manejar de esta manera porque la parte técnica es bien importante. Soltamos, se mandó el reglamento y no lo aprobaron, ¿no? Entonces ya más no podemos hacer en ese lado. Pero sí lo que podemos hacer es esto, educar a la gente, decirle por qué, porque ustedes, si acá entraron, no sé, 30 personas a la conferencia, son 30 voceros para otras personas, que se va a hacer un efecto multiplicador para que la gente sepa por qué lo tiene que hacer, ¿no? No, no, o sea, va a ser más lento porque es de adentro hacia afuera, no, no es como que una ley de afuera te está obligando, sino que nosotros por conciencia lo debemos hacer de esa manera. Eh, ¿qué más decía? La población no está preparada para eso. Sí, sí, es verdad. O sea, ahorita no está preparada porque no hay educación, algo que comentaba Vivian también en su pregunta. Pero eso es lo que estamos haciendo ahorita, educando para que la gente tenga mejor conciencia. Muchas gracias. Esta otra pregunta va un poco de la mano con este tema. ¿Qué iniciativas están desarrollando ustedes como empresa para llegar a aquellas empresas que aún no muestran interés en reciclar o que desconocen completamente este tema? Y gracias, es Jennifer. Qué lindo tenerte en la presentación, Jennifer. Eh, pues Gracias. eh, tenemos, a ver, Scrapex es una empresa y necesita generar igual utilidades, rentabilidad para poder seguir creando este valor, ¿no? Entonces, nosotros estamos enfocados eh, principalmente en las empresas que sí creen en esto, ¿sí? Concientizar a las empresas que no creen en el reciclaje o no saben es más por el ladito, como este tipo de capacitaciones, ¿no? Que hay gente que por ignorancia simplemente no lo hace, ¿ya? Pero hay gente que ya sabe que tiene que hacerlo y no lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque no, es que Scrapex cobra por realizar el reciclaje. El picopero se lo lleva y me paga inclusive. Entonces, si hay un concepto de ese tipo, nosotros no vamos a cambiarle la forma de pensar a ellos en el corto plazo. ¿Sí? Hasta que vean, ¿no? Que ese reciclador lo que hizo, que les caiga una multa en algún momento, o que vean que no, pues, que no están actuando de la manera correcta, ahí nos van a ir a buscar a nosotros, que nos ha pasado, ¿sí? A veces contratan inclusive empresas formales, ¿no? Recicladores formales, que uno, entre comillas, formales, pero resulta que están pagando mordidas, están corrompiendo a la gente dentro de las empresas, son un cáncer, ¿no? Y después terminan llamándonos a nosotros, porque saben nuestras normas, nuestras políticas, cómo procedemos y cómo ayudamos en el ecosistema del reciclaje en sus empresas. Entonces sí es difícil, pero no nos quita el sueño, la verdad. Ahorita tenemos un montón de trabajo gracias a empresas conscientes que nos contratan. Muchísimas gracias. Tenemos ahora sí nuestra última pregunta. Me parece excelente el manejo de RAE por parte de ustedes, pero ¿me pueden ampliar o ya cuentan con un programa de reciclaje sobre blisters de medicamento o bobinas de aluminio o PVC? Excelente. Alejandro, es Alejandro Cardona, ¿cierto? Perdón que no había visto el chat yo y solo estaba escuchando la- las palabras de Alison. Em, PVC es un problemón en el mundo. ¿Sí? Los blisters, muchos están hechos de PVC. Entonces, y voy a explicar por qué PVC es un problema. El PVC como plástico es maravilloso, tiene mil funciones. Ustedes llegan a su casa, en su carro, donde sea, hay PVC, porque es por formas, resistencias, etcétera, es la maravilla del mundo, ¿no? Tuberías de agua hechas de PVC por todo el mundo. El gran problema es la C, que ni siquiera los mismos fabricantes de tuberías de PVC quieren su propio material, ¿sí? Porque para fundir el PVC y volverlo otra vez tubería o lo que sea, van a liberar cloro. Y eso es lo que no saben cómo controlarlo. Hay filtros, sí. Inclusive, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de Proverde
el coprocesamiento, que es excelente solución. Ellos, cuando te reciben un lote, ¿no? Que es parte de Cementos Progreso, ¿no? Lo meten al horno de clinker, de fabricación de clinker. La diferencia de coprocesamiento e incineración es que el coprocesamiento no tiene desechos. La ceniza que se genera se mete dentro del cemento, llamémosle así, que compra la gente, entonces no hay un desecho. Eh, entonces, los de Proverde lo que hacen es hacer un análisis de cloro, a ver cuánto, analizan un montón de cosas, pero una de las cosas que analizan es el porcentaje de cloro que trae ese material. Si ese porcentaje está por encima del rango permitido, ellos no reciben el material. Entonces, y de saque su frase inicial es, si es PVC no lo recibo. Y así pasa con todas las recicladoras en el mundo. Nadie quiere recibir el PVC. Entonces, mi pregunta de repente para Alejandro es, bobinas de aluminio, sí podemos recibir, eso no tenemos ningún problema. Eh, y si es aluminio puro y PVC, sí, de repente sería cuestión de que manden unas muestras y poder evaluarlo para coprocesamiento.